presidente del Centro de Alumnos de las carreras de Ingeniería Civil Aeroespacial y Mecánica, y en el nombre del Centro Estudiante de Ingeniería Ambiental, Centro Estudiante de Ingeniería de Biotecnología Vegetal, Centro de Alumnos de Ingeniería Metalúrgica, Centro de Alumnos de Ingeniería Civil Informática, Centro de Alumnos de Ingeniería Civil Industrial, Centro de Alumnos de Ingeniería Civil Materiales, Centro de Estudiantes de Facultad de Ingeniería y el Sindicato de Alumnos Trabajadores, todas las organizaciones de esta universidad, les damos la bienvenida a todos ustedes, en especial un saludo a la Federación Estudiantil de la Universidad de Concepción, al Centro Apoderado de Colegio Marina de Chile, a don Jorge Rojas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, al Medio de Información Alternativo Parícola Chihuayante, a FUSAM Chihuayante, Junta de Vecinos por el Norte, dirigentes de la CUT y dirigentes de la MEF. Y agrupaciones sociales que participen de la Mesa Social del Río. A profesores, estudiantes y UTE. Bueno, hace ya bastantes años que los estudiantes han criticado el modelo educativo chileno desde todas sus aristas, alcanzando expresiones nacionales, como el movimiento de los secundarios en el año 2006, o demandas más locales como el logro del congelamiento de los aranceles aquí en esta universidad en el 2009. Pero fue desde el año pasado que las demandas tomaron una connotación social y nacional, al ver que no solamente los estudiantes salían a las calles, sino la sociedad en su conjunto, demostrando que los objetivos de las movilizaciones era la expresión de un descontento generalizado en la población chilena causada por las inequidades del modelo económico actual. Dentro de este contexto, la Universidad de Concepción jugó un papel importante a nivel local, como actor y líder de opinión dentro de la sociedad benquista, a raíz de la inmensa adherencia de los estudiantes que permitió la solidificación y madurez de los espacios de representación y participación estudiantil en este caso. Por ejemplo, en esta misma facultad no se tiene una participación en función de las demandas de carácter colectivo con tanta fuerza desde hace mucho tiempo, donde los mismos estudiantes llegaron incluso a la decisión de tomarse los espacios para la discusión y maduración del debate, medida que no se tomaba en facultad desde el año 1989. Este año, exclusivamente tener la altura del debate con el objetivo claro de pasar nuestro presente movimiento social a demandas políticas concretas que nos permitan una real reivindicación para la ciudadanía y sociedad en su conjunto. Bueno, por todo lo dicho ahora, la actividad de hoy, organizada por los distintos centros de alumnos convocantes, además del sindicato número 1 de esta universidad, tiene como fin generar un punto de encuentro donde los distintos estamentos planteen desde sus organizaciones la visión del conflicto estudiantil y buscar respuestas a preguntas como: ¿de qué manera plasmamos que la educación es un derecho? ¿De qué manera el mundo social se organiza para hacer carne de sus demandas? ¿O cómo se concreta la demanda de los movimientos sociales? Bueno, para esta discusión invitamos hoy, para que nos puedan comentar su experiencia, a don Esteban Ibáñez, presidente del sindicato número 1 de trabajadores de la universidad. La señora Olimpia Rivero, secretaria del Regional de Colegio de Profesores. A Felipe Gil, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Concepción. Y a Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En esta mesa tenemos estaba invitado el señor Peter Lago, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Mar, pero por inconveniente, por conflicto con el sector del transporte, no pudo hacerse presente acá y tuvo que ir a otro compromiso. Y la compañera Valentina Vargas, que es la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Concepción, y eso es cosa que se está teniendo un pequeño retraso. Bueno, con el pequeños. Bueno, no lo dejo sin preámbulo, invito a Pedro a tomar la palabra y a dar el saludo desde su puesto. Compañeros, compañeras, trabajadores, familia, tengo un saludo a los trabajadores de la Universidad de Concepción, el sindicato de interés. Cuéntanos también el presidente Claudio Orleal. El saludo fraterno a los trabajadores es frente al movimiento social que se ha creado a través, primero de los pingüinos, después del movimiento estudiantil que vimos el año pasado caminando por las calles del país. Cuando vemos que el mundo social se mueve en toda instancia y cuando vemos a los trabajadores que el único apego que nos queda es juntarnos a la unidad estudiantil trabajadores, al mundo campesino, al mundo de la población, creemos que hoy día estamos dando un paso muy importante. Creemos que la avenida de Camila Concepción refleja un planteamiento
¿Qué quieren los estudiantes, qué quieren los trabajadores, qué quiere el pueblo chileno? Educación gratuita para todos, una educación igualitaria para todos, financiamiento para la educación, digamos, todos los proyectos, ideas de todo el pueblo chileno de una mejor educación, de un mejor vivir del mundo. Creemos que hoy día los trabajadores estamos dando un paso importante, que refleja que hay una inquietud social, que refleja que trabajadores y estudiantes vamos a caminar por las grandes avenidas de Salvador Allende para obligar hoy día a quien doblega al pueblo chileno, a quien quiere imperar su política neoliberal. Yo creo que también en esta universidad tenemos que cambiar la forma de trabajar. Y eso significa que el conjunto, los estudiantes, los académicos, los trabajadores, debemos impulsar reformas que permitan participación democrática en esta universidad y en el mundo social. Pero para eso es un camino importante de ustedes. Caminar por las calles, ir a las poblaciones, a plantear la inquietud que tiene el pueblo chileno. Cuando hay problema hoy día, que se refiere a los trabajadores actuales, el tema previsional, que va a reflejar en el mundo del trabajo ustedes más adelante. Y eso tiene que haber un cambio. Cuando el tema no solo de educación, sino de salud, que hoy día es una salud que permite solo a algunos tener mejores funciones médicas. Ese tema también está planteado. El tema laboral. No hay seguridad laboral para nadie, ustedes profesionales tampoco tienen seguridad laboral. Los trabajadores tampoco tenemos seguridad laboral, porque hoy día el Código de Trabajo no permite y no da paso a que los trabajadores interpreten su desarrollo. Y esos cambios hay que hacerlo en conjunto. Yo creo que la actividad en conjunto de todos los trabajadores, y le involucra a todo el mundo, es que tiene que haber la participación de esta universidad testamental. Vamos a encauzar el camino. Los sindicatos hemos planteado crear nuestro claustro testamental, participación democrática, elegir nuestras autoridades propias, pero también eso significa que el gobierno, ¿cierto?, abra más las puertas al modelo de educación que tiene hoy día vigente. Y es preocupante también cuando recogimos la voz cantante del ministro de 12.000 millones de dólares, que habla de plata para acá, plata para allá, pero solamente dice para qué. No habla de becas, no habla de, sino solamente habla de desempeño hoy día. Y eso es una discusión que tiene que haber en el seno de nuestra universidad. Debemos tener participación de instancias propias, que la universidad entregue hoy día qué pasa dentro de ella. Deben saber los estudiantes cómo está el problema económico de esta universidad, que es grave, compañero. Y eso hay que saberlo. Y hoy día creo que la instancia que hoy día cogemos, alabando lo que dice hoy día el ministro, que las plazas que vienen sean para desempeño, no estamos participando en ellos, ni estudiantes ni trabajadores. Hoy día no está creado en la universidad propia para abrir las puertas anchas a todo el mundo. Creemos, y quiero terminar diciendo, que solamente con participación y unidad de trabajadores y estudiantes del mundo social, de las mesas sociales que se han creado en todo el país y que en todas las instancias participen, reclamando su derecho a entregar su visión propia y también a instar a que el mundo que vivimos hoy día vaya cambiando. Y esa que vemos son los jóvenes también que vienen secundarios. Hoy día me alegré mucho cuando hoy día los estudiantes ya están unidos eligiendo propias dirigentes y plantean soluciones a futuro, porque son los futuros estudiantes de esta universidad que van a permitir que la educación sea para todos y gratuita. ¿Queremos educación gratuita para todos? Sí queremos. No la postura del ministro, no la postura del gobierno. Saludos a esta instancia, saludos a Camila, viva los estudiantes, viva los trabajadores. Muy buenas tardes, estimados y estimadas compañeras y compañeros. En nombre del directorio regional del Colegio de Profesores, reciban ustedes el saludo de los docentes organizados en el Colegio de Profesores precisamente, organización que lleva ya largos años planteando exactamente las mismas demandas que el movimiento estudiantil hoy día ha tenido la fuerza y la capacidad de relevar con mucho más insistencia y con mucho más éxito en la ciudadanía chilena. De algún modo, los profesores hemos tenido una cierta inhibición para plantear nuestras propias demandas reivindicativas, porque entendemos que el proceso que hoy día se inició en este país y que ya no se detendrá hasta que logremos efectivamente espacios democráticos en una construcción unitaria, amplia, diversa, los profesores nos hemos inhibido, digo, en plantear las tremendas situaciones de explotación, de expoliación,
de carga laboral excesiva, de endeudamiento que las autoridades tienen hacia el magisterio, la precarización del empleo docente, la ninguna atención al tema de la salud laboral de los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso los profesores lo llevamos como una carga muy pesada, pero hemos privilegiado en el discurso público esto que hoy día nos une, esto que es trabajo de los jóvenes y que saludamos con mucha alegría porque durante muchos años nosotros estuvimos solos en esta prédica incansable de que queremos rescatar de verdad la educación pública gratuita para todos y todas. Si alguien tiene clara conciencia de lo que significa la segregación social a partir del sistema educativo, son los estudiantes y los docentes. Nos queda una patita floja. Tenemos un déficit importante y aprovecho estos minutos para invitar a que esta masa crítica que cada día es más creciente nos ayude a construir el mundo de los apoderados, quienes por alguna razón se desentienden del problema educativo y lo miran desde una perspectiva meramente individual. Hay un sistema que los obliga a ello, que los induce. Hay apoderados y apoderados, por cierto, no los voy a poner a todos en el mismo saco. Pero nos falta generar una dinámica de organización que nos permita aunar el trabajo de los padres que son y madres, generalmente son más las madres las que participan, estoy hablando en el nivel básico y medio, que trabajen en la idea coincidente con los estudiantes y con los profesores de la democratización del sistema educativo. Y cuando decimos democratización, estamos hablando de participación real, estamos hablando de no solo de frenar las políticas neoliberales que se han ido imponiendo en contra de nuestra voluntad, hablamos de la necesidad de que el actual gobierno, y que los antiguos no lo hicieron tampoco, dialoguen efectivamente con nuestra organización. Nosotros tenemos una larga experiencia de plantear propuestas y de que finalmente no son escuchadas, y en los últimos tiempos la situación se nos ha agravado. Hay 2 proyectos en el Parlamento, 2 proyectos que el Ejecutivo mandó sin consensuar, sin trabajar con nuestro gremio, que hablan de una mal llamada desmunicipalización y que hablan de una carrera profesional docente. Ambos proyectos no representan los intereses de los docentes del país. Ambos proyectos son maquillaje del sistema, son la profundización de las políticas neoliberales para avanzar hacia una mayor privatización. Es decir, podemos marchar y hacer miles de manifestaciones, pero nos encontramos frente a autoridades absolutamente sordas y más que sordas, sin voluntad política alguna de avanzar en la línea que la ciudadanía, que los trabajadores, que los estudiantes proponemos. Por eso estas instancias son realmente enriquecedoras, porque de muchas mentes abriremos camino, ¿cierto?, para lograr no solo no imponer, porque tenemos que convencer, y si no convencemos tendremos que imponer, pero tenemos que hacer estrategias para que esta problemática sea efectivamente comprendida. No toda la gente en Chile entiende claramente esto. Todavía hay personas que nos dicen, ay, van a ir a paro y de nuevo el paro, y tienen una suerte se han comprado una suerte de estigmatización de lo que es la movilización social, y eso hay que atender. La mesa social de Concepción, en la cual el Colegio de Profesores está, felizmente, y saludamos a la iniciativa de todas las facultades que hoy día, los centros de alumnos que hoy día tomaron esta actividad, y saludamos, por cierto, la presencia de Camila, que nos da más aliento, más fuerza para rearticular esta mesa. Los profesores tenemos muchas propuestas, de muchas índoles, pedagógicas, por ejemplo. Generalmente se ignora que nosotros hemos levantado un movimiento pedagógico que incluso tiene impacto internacional a nivel del continente. Y uno de los ejes articuladores del último encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano dice esto, lo voy a citar nada más que para que quede explícito, que estamos efectivamente trabajando en un nivel de política mayor. ¿Qué queremos? Profundizar la articulación con el movimiento estudiantil y con todas aquellas organizaciones comprometidas con la defensa de la educación pública como un derecho social. Y lo pongo en énfasis, lo subrayo, porque cuando un señor Piñera dice, estamos en la sociedad de oportunidades,
se usa un eufemismo de poca monta incluso para ocultar la expresión derecho. Y ese es el subrayado que los profesores queremos hacer hoy día. La recuperación de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los estudiantes, sea el derecho a la educación pública gratuita de calidad para todos y todas, sea el derecho a la salud, sea el derecho a la previsión social, a la vivienda, a la cultura, a la recreación, etcétera, etcétera. Hoy día, más que nunca, en Chile, en esta dictadura económica a la que estamos sometidos, es preciso rescatar de nuevo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ver cómo esos derechos en su inmensa mayoría acá están conculcados por un sistema mercantilista que lo único que busca es el lucro para algunos, para los grandes empresarios, para las transnacionales, no para las inmensas mayorías que poblamos este país y este continente. Mi saludo personal y el saludo de nuestro gremio para todos ustedes, porque sabemos que en ustedes está la fuerza que a lo mejor a nosotros en algún minuto nos faltó, y nos sumamos a esta fuerza hoy día con gusto, con entusiasmo, con mucha esperanza. Buenas tardes, yo voy a hablar a nombre de los centros de estudiantes que hoy día estamos convocando. Nosotros tenemos un análisis bastante agudo con respecto a cómo se llevaron las movilizaciones y cómo el gobierno también se ha presentado frente al movimiento estudiantil. Hoy día, después de 6-7 meses de toma, con un desgaste evidente en cuanto al cansancio, pero no a la convicción, la intransigencia del gobierno ha generado una baja de la participación, ya que hoy día tampoco como estudiantes hemos visto cosas concretas. Tenemos que levantar el movimiento estudiantil para poder ganar y así poder tener un triunfo que nos permita también motivar a nuestros compañeros para seguir en la lucha, ¿ya? Eso también va de la mano con que la ganada que tuvo el movimiento estudiantil es el avance cualitativo en cuanto al debate, cómo nosotros logramos instalar en la comunidad, cómo logramos instalar en la sociedad la demanda de la educación. Hoy día el 80% del país está a favor de la educación gratuita. Hoy día hay que buscar los mecanismos, solamente falta una voluntad política, una iniciativa política por parte del gobierno para poder hacer real estas demandas que se levantan del mundo social y que ya han mencionado también anteriormente la profesora como despedio, que es necesario hoy día que desde el mundo social estas demandas se puedan levantar en conjunto, ya que nosotros solo como estudiantes no tenemos la capacidad de poder generar una paralización mayor que pueda generar una presión efectiva a quienes hoy día están al mando de las decisiones que se toman en el país. Es por eso que también postulamos que hay que tener una mayor estrategia, una mayor contundencia política en los hitos que nosotros generamos. O sea, hoy día en las marchas vamos a salir a marchar. ¿Por qué vamos a salir a marchar? ¿Con qué vamos a terminar? ¿Cuál va a ser el hito político que nosotros vamos a generar que vaya a tener algún golpe mediático que a nosotros nos permita poder hacer una instalación efectiva de las demandas, que nos permita ejercer una presión en el poder político que hoy día es el que toma las decisiones, y no solamente quedarnos en la manifestación o quedarnos solamente en la efervescencia de qué entretenido puede ser una toma o qué revolucionario puede ser una toma, sino que efectivamente poder articular una oposición, y esa oposición no solamente tiene que venir desde el mundo estudiantil, sino que tiene que venir desde el mundo social. Por eso hoy día nosotros también nos sumamos a lo que es la mesa social. Hemos estado participando activamente en este espacio donde hay bastantes sindicatos que también nos han logrado mostrar otras problemáticas, y la conclusión sigue siendo la misma. Acá el problema no tiene que ver por el sector del cual viene, sino que es un problema sistémico, y todos apuntamos a que hoy día la privatización de la salud, la privatización de la educación, la privatización de la vida de cada ciudadano ha ido en un avance alarmante, y hoy día nos tiene ahogados en deuda, nos tiene ahogados también en los debates culturales, en qué es lo que dan en la televisión, y la batalla que tenemos que dar no solamente tiene que ser en la calle, sino que tiene que ser una batalla ideológica, tiene que ser una batalla cultural, en la cual nosotros podamos instalar un nuevo pensamiento, una nueva democracia que nos permita poder avanzar con las demandas que hoy día se levantan desde los distintos sectores. Por eso quería también recordar un poco
¿Qué es lo que significa la Universidad de Concepción? La Universidad de Concepción se generó por una necesidad regional de ser un referente a nivel nacional de conocimiento, de creación de conocimiento, de productividad, de desarrollo, ¿ya? En esa misma instancia, cuando se genera la Universidad de Concepción, en el año 1900, o sea, hace 96 años, eso, 94 años, entonces hace poco de cumpleaños, 93 años. Entonces, poco de cumpleaños, se pudo también ver cuál ha sido el rol histórico que está cumplido. En 1940 aproximadamente se hizo un claustro testamental en esta universidad, en la cual se generó un documento con demandas que se exigían de hacia dónde tenía que avanzar. Existían valores de la universidad, existían objetivos que se planteaban desde la comunidad universitaria y desde la región. Hoy día eso por lo menos se ha perdido. Desde que el modelo neoliberal empezó a implantarse en este país a bala y sangre en el pueblo chileno, comenzó a avanzar también el retroceso de estos valores, el retroceso de estos objetivos, y se impuso lo que son las condiciones de eficiencia y productividad, que hoy día finalmente entra en las lógicas del mercado, entra en la lógica neoliberal de entregarle, de que la educación sea un bien de consumo y que no sea, que sea un bien de mercado y que no sea un bien social ni un derecho humano. O sea, hoy día el poder instalar que el Estado se haga cargo por fin de los establecimientos que ellos hacen llamar públicos, que ellos se adjudican, es una necesidad política que nosotros debemos instalar para poder generar también este cambio cultural, para poder generar las bases de una nueva generación, de una nueva sociedad en la cual nosotros podamos avanzar con estas ideas que provienen, con este sentimiento que proviene poder del mundo social desde los estudiantes y poder proyectarlo por un camino político donde efectivamente nosotros podamos generar los cambios reales que se levantan desde la ciudadanía. ¿Ya? Bueno, no me quiero extender más en las palabras, quiero saludar a quienes asistieron, gracias por la alta convocatoria que logró la actividad, estamos muy contentos por eso. Y ojalá se pueda desarrollar de la mejor manera el conversatorio, y ahora los dejo con Camila para que se pueda referir sobre este seminario que es Educación y Movimiento Estudiantil. Hola, yo soy Valentina Vargas, la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Concepción. Bueno, más que nada contarles en lo que estamos hoy día. Nosotros pasamos recientemente por un proceso de elecciones en la que representamos en la que votaron más o menos 2.000 estudiantes y tuvimos la representatividad de un 84%. En este momento lo que apuntó nuestra lista y lo que apunta la mesa electa es que nos enfoquemos en la unidad de los distintos sectores, tanto estudiantil y también sindical. Bueno, también con los apoderados, con organizaciones de apoderados, y es por eso que estamos presentes en la mesa social, levantamos este espacio para trabajar juntos desde las distintas perspectivas y desde los distintos ángulos que tengamos como los distintos actores sociales, para levantar un movimiento social en común por la educación pública. Nosotros estamos trabajando más que nada en la reestructuración del territorio, en refinarlo, pero más que eso en hacer realidad lo que nosotros estamos pidiendo, que más que nada es la democratización y la desmunicipalización, que no es precisamente lo que el gobierno ha propuesto. La democratización en que espacios como las federaciones estudiantiles sean realidad, también en que las decisiones que se tomen en los colegios sean tripartitas, en las que participen apoderados, los estudiantes y también los profesores y la directiva del establecimiento. Estamos en contra de la desmunicipalización que propuso el gobierno, porque si bien se supone que ya no estaría a cargo simplemente de la municipalidad, estaría a cargo de una agencia pública, y en esa agencia pública seguiría participando el alcalde. O sea, disfraza el sistema actual.
Nosotros estamos en contra también del sistema de subvenciones que se paga a través de las asistencias de los alumnos y que en el fondo limita a las autoridades del colegio o liceo para poder desarrollarse bien con los financiamientos que de verdad corresponden. Y bueno, más que nada, brindar un saludo a los que están acá de parte de la federación y bueno, de todos los secundarios para levantar y seguir construyendo el movimiento social. Bueno, primero que todo, disculparme o dar las disculpas correspondientes por el atraso. Agradecer la alta participación que hay en este auditorio, agradecer a los que nos invitaron, a los organizadores, a este importante espacio que tiene que ser obviamente de compartir ideas. Aquí la idea no solamente viene a exponer, sino que también escucharlo, responder preguntas, observaciones, acotaciones, etc. Y bueno, yo no quiero venir a hablarles de lo que fue el movimiento del 2011, porque imagino que además todos ustedes participaron de lo que fue el proceso, participaron en la asamblea, en la discusión, en las calles, hicieron actividades. Lo que yo quiero compartir básicamente es qué es lo que se puede sacar del 2011, algunos aprendizajes que desde mi punto de vista se pueden obtener y cómo esos aprendizajes nos sirven para entendernos en este actual escenario político nacional que se vive en 2012 y cómo el poder entender este escenario nos permite avanzar en cuanto a proyección como movimiento estudiantil y como movimiento social que de a poco se va configurando. El 2011 creo, desde mi punto de vista, que hay dos grandes aprendizajes. Uno tiene que ver con que pasamos claramente de las demandas sectoriales o gremiales del mundo de la educación a una demanda política con visión sistémica del problema de la crisis de la educación, que incluso detenta ciertas concepciones ideológicas que estructuran el modelo educativo que actualmente nos impere y que hace crisis, ¿cierto? Este modelo de mercado, este modelo de impuestos que se ha venido desarrollando y profundizando durante las últimas décadas. Es decir, que hay una cierta concepción de que el sistema educacional impuesto fue conscientemente estructurado para la reproducción de la desigualdad social, pero también como un mecanismo de control y de difusión de alguna forma ideológica del modelo neoliberal. Reproductor de desigualdad, ¿por qué? Bueno, algo que a todos nos parece aberrante, porque dado el nivel de desigualdad que hay en Chile, que más encima la educación sirva para no solamente mantenerla, sino que producir y profundizarla, es algo que obviamente genera alto rechazo social. Pero está conscientemente estructurada, o quizá algunas medidas que se aplicaron después de manera consciente han tendido a la profundización de un modelo que va en esa dirección. ¿Por qué? Bueno, uno lo ve en la educación básica y media. La educación básica y media, ¿cierto?, está dividida por clases sociales. Y eso no lo decimos solamente nosotros, eso lo recogimos de informes de la OCDE. La educación en Chile está conscientemente estructurada por clases sociales. Conscientemente estructurada por clases sociales. O sea, no casualmente se produjo la segregación en Chile, la educación básica y media. Y hay un mecanismo que permite que eso se dé. Primero, el entender que la educación ya no es un derecho, sino que un bien de consumo, inversión individual, un deber de la familia, no del Estado, y el Estado, ¿qué es lo que tiene? Que subvencionar a la familia. Y ese mecanismo de subvención, de financiamiento a la demanda, tendió a la segregación. Tendió a dividir a los estudiantes y hijos de familia que no pueden pagar la escuela municipal, a los que pueden pagar un poco, con financiamiento compartido del Estado en educación particular subvencionada, y a los más ricos les particular pagados. En la educación superior también, partiendo por el mecanismo de acceso, pero porque la educación superior también está un poco dividida, educación para ricos y para pobres, pero también educación para formar mano de obra barata o mano de obra cualificada, o no en los casos extremos como universidades privadas de élite para formar los futuros cuadros que van a dirigir las empresas, las grandes empresas del papá, que son los que administran. Entonces hay una suerte de estructuración del modelo educacional desde incluso quizás la prebásica, pero
pongamos de la básica hacia arriba, que hace que este modelo sea reproductor de distintas castas sociales, o cesantes ilustrados también, ¿cierto? O los que van a agarrar simplemente deuda, etc. Y eso es evidente, pero además hay un modelo que fue diseñado para, en el fondo, destruir la educación pública, no simplemente para abrir un nuevo negocio en materia educacional, sino que destruir todo espacio público que permitiera la construcción de un proyecto educativo y permitiera la construcción o el pensar críticamente una nueva sociedad. Esas herramientas se fueron destruyendo y la educación pública fue destruida por eso, porque era considerada la plaza del enemigo interno. Y eso se decía textualmente durante la dictadura. Por eso se recortó el financiamiento, por eso se intervino en las universidades con rectores designados. Por eso la inauguración de un año académico en el actual pedagógico, donde se enseñan a los futuros profesores, se decía que tú para aprender, para aprender a enseñar tienes que primero aprender a obedecer. Y eso lo decía el rector durante la dictadura en la inauguración del año académico a los futuros docentes. Es decir, que ellos tenían que aprender en esa clase, no cuestionar, sino que obedecer, aprender a obedecer para después aprender a mandar. Esa era la visión de la enseñanza, que se quería inculcar, restablecer un sistema de control ideológico, de control del pensamiento, de colonización del pensamiento. Y eso es lo más crítico, porque la educación no es solamente un derecho en cuanto al acceso a la educación, sino que es un derecho en cuanto nos da la herramienta para pensar, ¿cierto? Aprender a pensar libremente, encontrar un espacio de reflexión, de pluralismo, de debate, de construcción democrática en espacios colectivos, de reflexión colectiva. Y eso se fue destruyendo. Evidentemente se destruyó fuertemente la dictadura, después se fue progresivamente destruyendo más cuando se elimina la formación cívica, se elimina la obra de historia, filosofía, cada vez se ve como innecesario la arte, la música, y todo tiene que ser lenguaje y matemática para responder a las pruebas estandarizadas y subir en el ranking para poder obtener recursos en esta lógica de la competencia. Entonces hay un problema crítico y que se demuestra un poco en el movimiento. O sea, aquí, claro, hay una demanda que se plantea con la gratuidad y que de hecho daba una disputa de carácter del Estado, que no era un Estado subsidiario, sino que es un Estado garante en materia de derecho. La gratuidad como una demanda política, no simplemente económica, porque lo económico sabemos que es viable, tiene que ver con la demanda política, porque creemos que con la gratuidad nos podemos reencontrar en un espacio. También surge la demanda de la recuperación de lo público, y no tanto de la propiedad de la institución, sino que de la apropiación de la institución pública para construir un proyecto social. Y eso se da en 2011. Eso es un gran aprendizaje, porque no es solamente constatar una crisis, sino que decir cuál fue el origen de esta crisis, cuál fue el objetivo y cómo lo remediamos, con un cambio estructural. Un nuevo proyecto educativo centrado en lo público, en la construcción pública de este proyecto educativo, pero también para construir un nuevo modelo social. Y en segundo lugar, es que se evidencia, en este segundo aprendizaje, de que toda esta reforma necesaria y estructural que teníamos que impulsar en el ámbito de la educación, y lo cual constató de un gran apoyo y legitimidad a nivel nacional, no va a avanzar si es que no va acompañado de otro proceso de transformación social y política. ¿Y por qué? Porque la mercantilización de la educación es parte de un sistema mucho más complejo de control de explotación y dominación que hay en Chile. No está aislado de otros problemas. La privatización y la mercantilización que vive la educación también lo vive la salud, también lo vive el sistema de pensiones. Entonces, la crisis de la educación responde a una crisis de un modelo de desarrollo en su conjunto que ha profundizado la desigualdad. La educación ha hecho lo suyo, pero hay otros mecanismos que también han hecho lo suyo para profundizar la desigualdad, que no se debe simplemente a la concentración de la riqueza, que por cierto es evidente, ¿cierto? La desigualdad, ustedes ven los gráficos, 5% más rico gana 830 veces que el 5% más pobre. La pobreza no es el 15% de la cual habla Felipe Larraín, sino que es mucho más, porque de hecho él mismo cuestionaba durante los gobiernos de la concertación que estaba mal medida la pobreza en Chile, producto de la utilización de la canasta familiar, que estaba ya como obsoleta. Y cuando sacan nuevamente la estadística en este gobierno no dice nada, pero utiliza el mismo mecanismo. Y estamos más de un 30%.
Y si es que consideramos la pobreza estadística, pero si consideramos los segmentos medios, que en verdad un 10%, la gran mayoría no tiene buenas condiciones para vivir. Y hay un patrón, en fondo el axioma teórico que dice que a mayor crecimiento económico productivo, mayor salario y mejores condiciones de vida, es mentira. Hemos tenido un gran crecimiento económico, ¿cierto? Desde el 90 una productividad que ha alcanzado un 90 o 80%, pero los salarios han aumentado, la remuneración un 20%. Entonces, claramente, esto del lucro, por ejemplo, no se vive solamente en educación, sino que se lucra y se genera una acumulación producto gracias al trabajo de líderes que no han visto aumentar sus niveles de vida, pero sí la riqueza aumenta, pero está concentrada. Pero además de eso, la desigualdad también tiene que ver con la concentración del poder político, no solamente de la riqueza y el poder económico. Y eso lo reflejó el movimiento. ¿Por qué no logramos avanzar? ¿Por qué las encuestas CEP o múltiples encuestas señalan que hay una deslegitimación profunda de nuestra institucionalidad política, al rol que juegan los partidos? Porque se ve que hay un sistema bien diseñado y pensado para que el mundo social no tenga expresión en ese aparato, que fue ideado para actuar como un blindaje a los intereses de cierto grupo económico. Entonces, cuando los movimientos se expresan, y por más que tengan 1,5 millones de personas en las calles, que levanten plebiscitos y que reafirmen la demanda y que todas las encuestas digan que el 90% está a favor, no importa, porque el sistema político hace que se genere un duopolio. Y aquellos que son un 80% afuera de esa institucionalidad representan menos de un 20% adentro de esa institucionalidad. Y el sistema binominal, por ejemplo, y la constitución política en general, ha sido una gran mordaza por el momento. Entonces, ¿cómo avanzar en estas demandas tan sentidas que requieren obviamente revisarse, rediscutirse, incorporar actores? Pero ¿cómo avanzar si es que no avanzamos también en otras reformas, en otras transformaciones, sobre todo en el tema de nuestra democracia? ¿Y por qué los movimientos o los intereses de la gran mayoría no están siendo representados? Entonces hay un gran desafío ahí que nosotros tenemos que asumir ahora, porque además está sucediendo que la demanda de la educación ya no es la única. El 2011 abrió flanco para que se expresara otro conjunto de malestares que se transformaron en conciencia y también en propuestas. Claro, ya no somos esos que decía por ahí un sociólogo, los rebeldes adaptativos, ya no nos adaptamos, dejamos de adaptarnos, queremos expresar nuestro malestar, pero no es simplemente indignación. Es un proceso de toma de conciencia que está en desarrollo y que también ha ido acompañado de la elaboración de propuestas en múltiples aspectos. El movimiento del CEN demostró algo, el movimiento Magallanes también, la gente Calama, por allá los que están peleando por el tema del agua, sumado con el conflicto entre Irina. Esto de la recuperación de los derechos, de la recuperación de la soberanía. Queremos recuperar nuestros derechos humanos, la educación, la salud, etc. Pero también queremos tener un grado de soberanía respecto a las políticas que se están tomando en nuestro país. Queremos participar activamente. Y ante eso el movimiento estudiantil o el movimiento por la educación va a tener que decir algo. Porque solo ya nos dimos cuenta que no avanzamos. Y el gobierno, el 21 de mayo, viene a reafirmar esa tesis. Si aquí no estamos tratando simplemente con los administradores del modelo, estamos tratando con los ideólogos del modelo, los que pensaron en el modelo, los que pensaron a largo plazo, cómo lo instalamos ahora para vernos beneficiados en el futuro. Y ellos vienen nuevamente al poder para profundizarlo, no para cambiarlo. Vienen para generar las últimas privatizaciones, reforzar la mercantilización en la educación, y es por eso que la respuesta no ha sido otra. Y por eso que desde el año pasado el proyecto de municipalización es lo mismo. El proyecto de superintendencia es una simple transparentación, pero que a la larga es legitimar el lucro. Por eso que los proyectos de financiamiento tienden a lo mismo de siempre, al subsidio, no al financiamiento directo, no al fortalecimiento de lo público. Es por eso, porque hay una intransigencia ideológica, pero que tiene que ver con, bueno, cómo, aunque seamos el 20%, representemos el 20% en el momento, tenemos que defender nuestros intereses. Y el 21 me dice, no es gratuidad, y así nos dicen a todos, como que no existían los movimientos sociales, no, la gratuidad es injusta, y da lo mismo lo que opina el resto. Y educación pública, sabemos, ya no dice nada. Entonces, sabemos que estamos tratando con gente que
que no va a ceder fácilmente a los intereses de la gran mayoría. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra apuesta? Obviamente, tiene que seguir siendo, y eso no se puede olvidar, y jamás se puede abandonar la pelea y la batalla por la unidad, por el fortalecimiento de la organización, por su articulación, por la construcción de movimiento social, por la recuperación del tejido social en Chile. Y eso es tarea de todos, no va a ser de los dirigentes. No va a ser de que Gabriel, Camila Vallejo, Recaredo Galvez o otro dirigente nacional se junten y digan, bueno, hay que unificar. No, tiene que ser de usted. Si finalmente lo que pasó en 2011 también fue tarea del empoderamiento de todos los estudiantes y los trabajadores que anónimamente estuvieron. Y es un gran desafío y hay que seguir reforzando. Pero también tiene que ver con cómo nosotros avanzamos concretamente. Con la movilización social solamente, yo creo que no. Yo creo que hoy día la responsabilidad de este movimiento social recae en cómo nosotros disputamos aquel espacio de poder donde se toman las decisiones y donde sabemos que los otros que han administrado, que fueron ideólogos del modelo, no van a ceder y no van a legislar, no van a ejecutar ninguna medida que atente contra sus propios intereses o que responda realmente a las demandas de la gran mayoría. Y yo creo que lo que está pasando a nivel nacional abre una gran puerta en el fondo o demuestra un gran potencial para ese proceso de construcción de movimiento social, pero con vocación también de poder. Es decir, ¿por qué no el mundo de los trabajadores está siendo representado en la esfera política? ¿Por qué siempre tenemos que ser los que le exijamos, quienes sabemos que no van a ceder el cambio? Claro, podrían decirme no, ¿para qué? Porque la institucionalidad política está delegitimada, porque hay un sistema binominal. Si mientras no se cambie el sistema binominal, no sirve disputar esos pasos. Bueno, pero es que ¿cómo se va a cambiar el sistema binominal? Pues si se planteó cambiar el sistema binominal y el gobierno dice no es prioridad. ¿Y ahí qué? Si para cambiar el sistema binominal igual se requiere una mayoría. Entonces realmente yo creo que hay un tema que es un gran desafío para el movimiento social y que requiere mucha altura de mira y requiere también una suerte de dejar de lado esas diferencias mezquinas que hay en el movimiento. Dentro de la misma izquierda o las mismas organizaciones, que yo no me junto contigo porque tú eres más reformista que yo, o yo soy más revolucionario que tú, o yo soy más representativo que tú. Eso no puede pasar. O sea, si finalmente, ¿para qué vamos a desperdiciar un momento tan oportuno, una oportunidad política tan grande que tenemos en Chile, en procesos de atomización del movimiento social? Eso sería un error garrafal. Eso sería, en el fondo, pisar el palito. Es caer en el juego que ellos quieren. Divide y vencerás. ¿Cierto? O divide y gobernarás. Y esa atomización hoy día no la podemos permitir. Y es responsabilidad de todos no permitir que eso pase. Porque al final, además, yo creo que ellos son los que más conciencia de clase tienen y que a la larga se pueden pelear ahora, pero después siempre se cuadran para proteger sus intereses. ¿Y nosotros cómo nos vamos a ordenar? ¿Nos vamos a unificar para responder, para proteger nuestros intereses y hacerlos respetar y conquistarlos? ¿Sí? A mí me han dicho, oye, esto es muy político. Se está politizando mucho. Pero claro, pues, si no hay otra. Hay que tener conciencia política en esto. Porque si me dicen que no era político pelear por educación o el derecho a la educación, pero sí era político hablar de la institución, la construcción política, como si una cosa llevaba a la otra. O quizás no era, quizás la demanda de la educación era política, pero necesariamente nos llevó a una demanda política, sino no es que otra. ¿Por qué no avanzamos? No avanzamos porque tenemos una gran mordaza, una gran barrera institucional. Entonces cambiemos las reglas del juego de esa institucionalidad. Cuando a un estudiante no le gusta cómo la federación está haciendo las cosas, y dice, no, es muy burocrática, o pequeño burguesa, y que no sé, y se critica muchas veces a la misma federación. Son una institución. Pero por eso mismo los mismos estudiantes han dicho, no, pero entonces hay que disputarla. Discutemos la condición, o no pasa eso cuando se critica a la federación. ¿Qué es lo que surge? No una imaginación de la federación, sino que participar en la resolución y disputar y cambiar las cosas. Bueno, es lo mismo. Claro, la federación es una institucionalidad pinochetista, pero la constitución política sí. Pero bueno, el tema igual el desafío es el mismo. Disputar ese espacio para superarlo y generar esa mayoría social y política que nos permita hacer los cambios.
Yo sé que estos temas como, de repente es como, no, porque es que los comunistas quieren como instrumentalizar el movimiento para sacar candidatura. Eso no es así. Aquí lo que hay que hacer es como generar un empoderamiento del pueblo para que discute ellos mismos, que no sean los comunistas simplemente, que sean los trabajadores, que sean los estudiantes, que sean los dirigentes de poblaciones. Pero que hay un empoderamiento y un atrevimiento para eso, no solamente ver que está mal, sino que atreverse a hacer cambios. Y yo quiero invitarlo a eso y con esto me termino para poder escucharlo y compartir también experiencia y quizá, y lo mejor sería armar un debate en torno a este punto, porque quizá es uno de los que genera más conflicto o disyuntiva al interior del movimiento estudiantil, pero también al interior del movimiento de los trabajadores. Y es lo que hoy día tenemos que empezar a resolver y no tenerle miedo a ese conflicto y ese debate. Así que yo planteo ese desafío y espero recoger sus opiniones al respecto. Muchas gracias. Bueno, como dijo Camila, la idea de aquí, de este conversatorio, es que realmente salgan opiniones desde todos los lados. De aquí cada uno puede dar una opinión o representa alguna agrupación que nos puede dar su punto de vista, puede ser del punto que tocó Camila o cualquier otro de educación y de conflicto. Para eso vamos a tener la ayuda de compañero estudiante de ingeniería metalúrgica, María, le voy a pedir el micrófono ahí, y por allá Javiera de tecnología vegetal. Para todos los que tienen los micrófonos, se los piden y haremos una discusión. Así que la palabra está abierta, traten de hacer síntesis en sus comentarios para no alargarnos tanto y podamos mirar todos. Sean precisos en su interés. Gracias. Compañero, en función de la dinámica del conversatorio, ojalá las palabras no sean los 2 minutos, pueden ser palabras de intervención en función del debate o también preguntas que puede responder cualquier persona de la mesa. Ojalá si son preguntas no sean más de 1 minuto y medio para que haya una dinámica que los compañeros de la mesa igual puedan responder cualquiera de ellos. Compañera de la federación. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa de los compañeros. Ojalá en la mesa hubiera estado, aparte de las personas que están aquí, gente que no fuera de la FOT y del PC, pero ya que se va a generar un debate, igual me parece interesante. En primer lugar, creo que el tema de la institución, la institucionalidad hoy día, estamos todos claros en que si las elecciones cambiaran algo, estarían prohibidas. Por lo tanto, hoy día, sinceramente, la institucionalidad tenemos que entenderla como una herramienta. Los cambios no los va a generar la institucionalidad, no lo van a generar los dirigentes y no lo va a generar tampoco las cúpulas de poder. Hoy día necesitamos un empoderamiento de nuestros compañeros, de las clases trabajadoras y de todo en su conjunto para realizar el cambio social. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que hoy día hay que tomar el poder o cambiar el switch, en el sentido de que los cambios, para mí, la participación real no pasa por un plebiscito ni por elecciones. Pasa por la capacidad que tenemos de construir en conjunto un programa, un proyecto y realizarlo también en conjunto. Por otra parte, creo que el sistema educativo y la pega que nos queda por cambiar este sistema educativo va enfocada hacia allá mismo. O sea, hoy día no sé en realidad cuál es la postura. Para mí uno de los mayores avances que tuvo el movimiento estudiantil el año pasado fue el no haber caído en las políticas partidistas que estaban hace años y que generaban las mismas desconfianzas de parte de toda la gente que ahí participa. Por lo tanto, me gustaría saber cómo aclarar bien esos puntos respecto a la institucionalidad, a la dirigencia y a las formas de ejercer realmente la democracia. O sea, la democracia hoy día, ¿qué democracia estamos planteando? Esa es la duda. O sea, si la democracia pasa por un voto, por un plebiscito y por tener representantes que vemos cada 4 años en el momento de las elecciones, no me parece. Compañeros, ¿es posible que se presenten de alguna carrera que son o de alguna organización? ¿Está ahí atrás? Hola, yo soy Daniela de Ingeniería Química. Bueno, Camila usted mismo dijo que
que las encuestas son claras. La gente está muy en contra de cómo se está llevando a cabo el poder, de cómo se está ejerciendo, ya sea el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Están también muy en contra de los partidos políticos y también de los conjuntos. Entonces, nosotros, usted dice, o no, o eso entendí yo, que queremos más empoderamiento de la gente. Como un pacto, o sea, así como tirando un ejemplo por ahí, el pacto del PC con la concertación, así como un ejemplo, ¿cómo eso ayudaría a solucionar este problema? Hola, soy Manuel Antonio Baeza, profesor de Sociología de la Universidad de Concepción. Quisiera preguntarle a la mesa y en particular a Camila lo siguiente. A la luz del debate y de lo que se ha planteado, y a la luz de la experiencia del año pasado, y como sociólogos sabemos muy bien cuál es el tema de la deslegitimación de los actores políticos, no me voy a meter en particular, pero a nosotros nos genera el nombre del empoderamiento. Sin embargo, queda pendiente el tema de las asambleas. El tema de las asambleas como metodología, como de dilucidación, maduración o no, o obstáculos de la maduración política del momento. Es decir, ¿será la metodología conveniente simplemente el devolver a vocerías? ¿Será sí o no la posibilidad de que el debate político se pueda decantar en medio de un conjunto de descalificaciones que se dan en el ámbito de la asamblea, en la medida en que prácticamente todos no tienen otro deber de representación, por decirlo de alguna forma? Es una pregunta casi de carácter estratégico, porque de lo contrario, el enunciado de unidad queda planteado como un buen deseo, más que nada. Eso lo planteo como pregunta a Camila, que ha tenido la experiencia del año pasado de este tipo. No sé si respondemos ahora o pasamos a otra intervención o pregunta. Compañera, entonces,